Ya que no tenía en el banco él. Buenas tardes a todos. El Grupo de Investigación y Docencia de Cero Vigilancia y Control de ITIS del Instituto Nacional de Salud Pública y AMPES AC les damos una cálida bienvenida a la semana Sigamos el Camino de los Derechos. Mi salud, mi derecho, con motivo del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre. La interacción entre el hipervirus y el VIH plantea desafíos únicos en la salud pública debido al impacto interactivo que estas infecciones tienen. Por ello, la promoción y la educación desempeñan un papel fundamental para prevenir, manejar y reducir las complicaciones asociadas. Educar a la población sobre esta relación tóxica es crucial para que las personas comprendan los riesgos. La educación puede alentar a las personas a buscar atención médica oportuna, la reducción del estigma y el impacto psicosocial. La educación no solo aborda los aspectos médicos, sino que también combate el estigma asociado a las infecciones de transmisión sexual. Al normalizar el acceso a información y servicios, se promueve un entorno en el que las personas busquen ayuda sin temor a juicio social. El fomento a políticas de salud pública, la promoción y la educación son esenciales para empoderar a la población, reducir la incidencia de estas infecciones y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Una población informada es clave para frenar la propagación y sus graves consecuencias en la salud pública. Hoy el tema es relaciones tóxicas, hipervirus y VIH. Y para tratar este tema nos acompaña la investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Antonia Herrera Ortiz, que voy a presentarles. Ella es la doctora Antonia Herrera Ortiz. Es licenciada en biología por la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en ciencias bioquímicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, un doctorado en ciencias de la salud pública en enfermedades infecciosas por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, su estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI2 y es presidenta del Colegio de Profesores en Enfermedades Infecciosas, autora de múltiples artículos científicos. Es profesora de posgrado en la Escuela de Salud Pública en México y es directora de tesis de licenciatura y posgrado. Sus áreas de interés, prevención y control de infecciones de transmisión sexual, particularmente de tipo viral, microbiota, respuesta inmune innata y óxido nítrico. Doctora, es un placer verla nuevamente por AMPE su casa y aprender de usted. Bonita tarde, bienvenida, doctora. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por la presentación. Siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Adelante, doctora, claro que sí.
Y bueno, mientras que la doctora pone su presentación, le recordamos que en AMPES tenemos un número más 52 55 87 92 46 58 para que nos dejen, nos envíen sus preguntas y sus comentarios y la doctora les dará respuesta. Listo, doctora, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues como ya mencioné y antes que nada agradezco la invitación a participar en esta semana del VIH en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Sigamos en el camino de los derechos y que para esta semana pues hemos titulado Mi derecho, mi salud. Les voy a hablar justamente de lo que ya nos platicó un poco Magali en la apertura de esta sesión, que son relaciones tóxicas entre el herpes virus o los herpes virus, para ser más exactos, y el virus de inmunodeficiencia humana. Antes que nada, quiero expresar que lo que vamos a ver a lo largo de la siguiente, las opiniones son únicamente mi responsabilidad y no reflejan los criterios ni la política de la institución donde laboro. Y bueno, no hay ningún conflicto de interés con nadie ni nada. Entonces, ahora sí, el título, habiendo hablado de esto y como preámbulo a la presentación, quisiera que recordáramos, porque en las sesiones que hemos tenido previamente no lo hemos tocado como tal, recordáramos un poquito cómo inició esta pandemia que ya tiene más de 40 años. En 1981 se detectaron los primeros casos de VIH y fue una enfermedad que se caracterizó por ser rara y presentarse principalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Se presentó en ciudades como Los Ángeles, California, Nueva York. Esta enfermedad más tarde fue identificada como SIDA. Pero no fue sino hasta 1983 que se identificó al virus que causa esta enfermedad y se denominó virus de la inmunodeficiencia humana. Ya para 1985 se tuvieron las primeras pruebas diagnósticas para poder detectar anticuerpos y entonces decir que una persona tenía el virus o no circulando en su organismo. En 1987 la FDA aprueba los primeros tratamientos antirretrovirales y así fuimos avanzando a lo que fue luego la terapia altamente activa. En 2007, bueno, y esta terapia ya redujo el número de muertes, porque si recordamos, al inicio de la pandemia, eh, el decir que una persona era diagnosticada con VIH era prácticamente un diagnóstico de muerte, y no fue sino hasta que se tuvo este tratamiento altamente efectivo que las muertes se redujeron. Para 2007, perdón, ya se empezaron a hacer los primeros ensayos profilácticos preexposición, es decir, que era una medida preventiva en personas que tenían alto riesgo de contraer el VIH y entonces se les daba un tratamiento previo a la exposición, o se empezaron a hacer los ensayos para este tipo de tratamientos. En 2012 hay dos eventos muy importantes. Uno es el paciente Berlín, que fue el primer caso de remisión reportado con respecto a VIH. Y además, en ese año se aprobó la terapia de preexposición. Para 2014 se estableció la estrategia 90-90-90 por parte de ONU-SIDA. ¿Qué significa esto? Bueno, que se pretendía para el 2020 alcanzar una cobertura de detección del 90%. Estas personas detectadas, del total de las personas detectadas, el 90% tendría que recibir tratamiento y de estos, el 90% tenía que la meta era llegar a una supresión viral. Para 2019 sucede el segundo caso de remisión, lo que se le llamó el paciente de Londres. Y para 2020, bueno, como todos sabemos, vino la pandemia de COVID y esto afectó en muchos aspectos, no solo con respecto al VIH, sino muchas infecciones y enfermedades se vieron afectadas en cuanto a los servicios de prevención y tratamiento
y no solo en México, sino alrededor de todo el mundo. Para el 2021, la ONU-SIDA crea la estrategia 95-95-95, que es obviamente, como vemos, más ambiciosa que para el 90, la que se planteó en 2014, del 90-90-90. Sin embargo, pues esta cobertura hasta la fecha no se ha logrado. Y para el 2023 lo que tenemos, bueno, pues es que ya hay varios ensayos de vacunas, hay avances en la investigación para, tanto para la prevención como para la cura. Sin embargo, no se ha logrado pues detener esta pandemia. ¿Por qué digo que no se ha logrado? Bueno, de acuerdo a datos de ONU-SIDA consultados recientemente, en el año pasado, en el 2023, se dice que vivían aproximadamente 39.9 millones de personas con VIH y 630,000 personas en ese mismo año murieron a causa de enfermedades relacionadas con la progresión de esta enfermedad, con el SIDA. ¿Por qué, si hemos avanzado tanto en ensayos, en estrategias, en terapias, por qué las personas siguen muriendo? Y como ven, ahí dice fallecen a causa de enfermedades relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, como ustedes saben, por un sistema inmune debilitado y entonces caen lo que conocemos como infecciones oportunistas. Y estas son las principales manifestaciones de la progresión de SIDA. Y como vemos, son las que causan pues, los fallecimientos y ocurren con mayor frecuencia en las personas que tienen el sistema inmunitario débil, como obviamente las personas que viven con VIH. Estas infecciones oportunistas son causadas por diferentes agentes, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos que al estar presentes en un sistema inmune debilitado, pues estas aprovechan y se pueden establecer, reproducir y entonces causar enfermedades que en otro ambiente no lo causarían. Ejemplos de estas infecciones, pues tenemos neumonías, tuberculosis, candidiasis y toxoplasmosis. Sucede, por lo que conocemos como la historia natural de la infección por VIH, que antes de tener una infección, pues nuestro sistema inmune está sano, digámoslo así, está completo. En el tubito a su izquierda de la pantalla, pueden observar un ejemplo de cómo se vería, o tratando de simplificar cómo se vería. Las celulitas o las bolitas blancas o azules representan nuestras células inmunes. Y esto sería lo natural de observarse. Cuando viene una infección, este número de células pues baja y se incrementan las partículas virales. Y esto sería en la primera infección o la primera exposición, lo que llamamos la infección primaria. A partir de ahí viene una fase aguda en donde las células inmunitarias bajan y suben o se incrementan el número de partículas virales. Y esto lo podemos ver en la gráfica como la línea azul, que representa el conteo de células inmunitarias, y la línea roja, que representa el número de partículas virales presentes en la sangre. Entonces, ustedes pueden ver una fase aguda en la que hay un síndrome, hay un tipo de manifestación clínica que se parece mucho a una gripa, dolor de cabeza, malestar corporal, secreción nasal, etcétera. Pero ahí es donde el virus se empieza a reproducir por primera vez e empieza a diseminarse por todo el cuerpo e invade diferentes órganos linfoides. Después, por alguna razón, pasa por una etapa de latencia clínica, es decir, no da síntomas, pareciera que no hay infección, si no se monitorea, no se ve, no hay síntomas, entonces se llama esto la fase crónica o de latencia. Pasado el tiempo, esto puede suceder entre meses y años. Viene un mayor debilitamiento del sistema inmune y se manifiesta el síndrome constitucional, que no es otra cosa más que la pérdida de peso involuntaria, fiebres intermitentes, diarreas crónicas, fatigas constantes por más de 30 días, y entonces ahí estamos entrando ya a la fase de SIDA.
Ahí es donde más comúnmente se muestran estas enfermedades oportunistas. Y si no hay tratamiento, pues posteriormente viene la muerte. Entonces, digamos que este es el ciclo natural de la infección por VIH y aquí es donde ocurren o aparecen las enfermedades oportunistas. Pero ¿de dónde vienen estas infecciones oportunistas? Bueno, antes de decirles de dónde vienen, aquí lo que observamos es ¿a dónde o dónde podemos encontrar estas infecciones? ¿Qué órganos del cuerpo de una persona que vive con VIH puede atacar? Pues si ustedes ven, puede atacar casi cualquier parte del cuerpo, desde empezando por la cabeza, el cerebro, los ojos, la boca, nuestra piel, pulmones, hígado, intestino, genitales, etcétera. Y ahí tenemos los nombres de las infecciones. Hay candidiasis, hay BPH, hay herpes simples, hay sarcoma. Y bueno, en cada uno de los órganos ustedes pueden leer estos tipos de infecciones que se presentan. Y si vemos detenidamente, hay citomegalovirus, hay herpes simples, hay sarcoma, hay herpes zóster. Todos estos pertenecen a una familia particular de virus, que son los herpes virus. Pero ahora sí, como les decía, vamos a ver de dónde vienen estas infecciones oportunistas. Resulta que en las personas sanas, en todos nosotros, existe un equilibrio entre nuestras células del cuerpo y el microbioma. ¿Qué es este microbioma? Pues el conjunto de bacterias, virus, hongos, de microorganismos que viven y conviven con nosotros. ¿Qué pasa cuando cuando se altera este equilibrio entre las células y los microorganismos que viven en nosotros? Bueno, pues algunos de estos organismos pueden convertirse en patógenos. La infección de VIH, hay estudios que lo han demostrado, alteran este equilibrio del microbioma. Y entonces las bacterias que predominaban pueden disminuirse y empezar a proliferar otras no tan predominantes, pero que además pueden entonces volverse copatógenas o patógenas. Y esto sucede con muchos tipos de microorganismos, incluyendo bacterias y virus. Uno de los más conocidos y de los que vamos a hablar ahorita son justamente los herpes virus. ¿Por qué? Los herpes virus pueden ser ubicuos, es decir, estar en prácticamente todas las personas. Ahorita, más adelante, vamos a ver cómo hasta el 90 o el 100% de la población presenta algunos de estos tipos de virus, pero viven en nosotros sin causar daño cuando nuestro sistema inmune no ha sufrido ninguna alteración. Cuando este se altera es que tiene entonces graves consecuencias. Ahora sí, les voy a hablar un poquito de lo que son los herpes virus humanos. Estos virus se dividen en tres subfamilias y esta división se debe a sus características de crecimiento, de tamaño, de tipo de tejido que infectan y el tipo de tejido donde viven en latencia. Y ahorita vamos a ver lo que significa la latencia. Entonces tenemos los herpes virus tipo alfa, donde encontramos los herpes virus simplex 1 y 2, así como el de la varicela. Tenemos los herpes virus beta, que ahí encontramos el citomegalovirus y el herpes 6 y 7. Y luego tenemos los herpes virus gamma, donde está el de Epstein-Barr y el virus herpes tipo 8. Todos estos virus, o una de las características principales de los herpes virus, es que pueden establecer infecciones latentes. Es decir, primero, en una primera infección se establecen y luego de un ciclo o varios de replicación, infectan otro tipo celular y ahí pareciera que permanecen como dormidos o sin replicación. A esto se le llama la etapa de la latencia y después de que desaparece la inmunidad natural o en procesos de inmunodepresión es que se vuelven a reactivar y entonces hay replicaciones del virus nuevamente.
Generalmente estas infecciones pueden pasar asintomáticas o con síntomas muy leves. Hay sus excepciones como el de la varicela y el de el virus de herpes virus 6, que causa la roceola infantil. Entonces, como les decía, establecen infecciones latentes que son cruciales en el ciclo de vida de los virus herpes, pues esto les permite persistir dentro del humano durante toda la vida. Es decir, una vez que nos infectamos con virus, con este tipo de virus, toda la vida van a estar con nosotros, ya sea activos o latentes. ¿Qué ventajas le confiere esto al virus? Una es la evasión del sistema inmune, es decir, al estar latente, al estar oculto, por decirlo de alguna manera, pues el sistema inmune no lo ve y por lo tanto no lo ataca, entonces lo evade. Por otro lado, también tiene la persistencia viral, es decir, que el genoma viral permanece ahí, no se va, permanece dentro de las células, generalmente en neuronas o en linfocitos, no causa daño, por lo que se asegura persistir ahí a largo plazo sin que el huésped lo detecte. Luego está la reactivación. Entonces, estos virus, como están dormidos y de repente, bajo ciertos estímulos como el estrés, la inmunosupresión o la exposición a diferentes agentes, puede llevar a una reactivación de estos virus, donde se producen nuevas partículas virales y aparición de síntomas clínicos. De esta manera, el virus puede completar su ciclo de vida en un solo organismo. Ahora, ¿qué pasa durante una coinfección entre el VIH y alguno de estos virus herpes que les he mencionado? Bueno, lo que sucede es que durante las coinfecciones hay complejas interacciones moleculares que afectan la progresión de las dos infecciones. Es decir, la presencia del herpes virus puede afectar la replicación del VIH y la progresión de la enfermedad, así como el VIH puede tener un efecto en el ciclo de los herpes virus. Y aquí en la tabla, disculpen que esté en inglés, no me dio tiempo de traducirla, pero ahí podemos ver los diferentes mecanismos por los cuales hay una interacción entre ambos tipos virales. Del lado izquierdo les pongo un resumen de esto, en donde una de las interacciones es la activación del sistema inmune. El virus herpes y el virus del VIH pueden activar mutuamente el sistema inmunológico. De esta manera se aumenta la replicación viral. Como el virus del VIH se replica en linfocitos T y los herpes virus pueden activar la presencia de linfocitos T, entonces el virus tiene más células blancas donde replicarse. Sí, observan, ¿no? Esta interacción. Otra es la modulación de receptores. El VIH utiliza receptores de las células CD4 y correceptores como el CCR5 y el CXCR4 para entrar a las células. Es decir, son moléculas que están sobre la superficie de los CD4 que identifica el VIH para meterse a esa célula. Pues resulta que los herpes virus pueden influir o inducir la expresión de estos receptores, por lo tanto, facilitan la entrada del VIH. Como ya habíamos visto también, pues los herpes virus tienen la capacidad de evadir el sistema inmune, reprimiendo algunas de las funciones del sistema inmune, como en este caso se muestra el ejemplo del citomegalovirus, que inhibe el proceso de presentación de antígeno, es decir, cuando las células procesan el patógeno y les muestran a los linfocitos pedacitos de este patógeno para que lo reconozcan y entonces puedan activarse y que se desencadene la respuesta inmune para la eliminación de patógenos. Pues esto no sucede cuando el citomegalovirus inhibe esa acción. Por otro lado, también están los efectos citopáticos, es decir, que la coinfección incrementa el daño en las células y por lo tanto se destruyen algunas de las células y esto hace que la inmunodeficiencia
se incremente y sea exacerbada. Y además la regulación de genes virales. Los herpes virus pueden activar genes del VIH y viceversa, ¿no? Entonces esos serían los mecanismos. Aquí en este esquema les muestro de manera general cómo se da. Los virus herpes activan o inducen un incremento del VIH circulante durante las coinfecciones. Al incrementar esto, la viremia del VIH, pues se produce una mayor diseminación por todo el cuerpo. Y al haber diseminación del virus, pues ¿qué sucede? Que hay un mayor riesgo de la transmisión del virus y al mismo tiempo puede generar una progresión de la enfermedad y una inmunosupresión. Al haber una inmunosupresión, ¿qué sucede? Pues que no hay quien defienda nuestro cuerpo, no hay las células suficientes para la defensa de nuestro organismo, y entonces vienen las reactivaciones prolongadas ¿de quién? Pues de patógenos como el herpes virus que está a su izquierda. Esta reactivación, pues también son reactivaciones más frecuentes, también lleva a la inmunosupresión, a una enfermedad diseminada de herpes virus y una elevada carga de herpes virus incrementa el riesgo de transmisión de VIH. Entonces, ustedes pueden ver cómo hay una interacción entre estos dos tipos de virus y cómo la presencia de uno influye en los efectos del otro. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues mayor riesgo de infección, mayor probabilidad de transmisión, síntomas más graves. Al estar el sistema inmune comprometido, pues las infecciones como el VIH y otras pueden generar síntomas más graves y más frecuentes. Las reactivaciones de los herpes virus también se dan pues, de manera más recurrente y la progresión de los síntomas son más rápidos debido a un estado de inflamación continuo que generan estas reactivaciones virales. Y pues la debilidad del sistema inmune facilita contraer no solo herpes virus, sino otras infecciones como tuberculosis e incluso algunos tipos de cáncer. En este cuadro les presento a los 8 protagonistas de esta charla, que son los herpes virus, ¿no? Tenemos más bien 9. Dije 8, pero más bien son 9 y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces tenemos a los herpes virus simplex 1 y 2 y al de varicela, que son, como les había explicado, del tipo alfa, porque los 3 afectan a células del mucoepitelio. Los 3 tienen latencia a nivel neuronal y el modo de transmisión es por contacto cercano y en el caso del herpes virus simple tipo 2 también puede ser por contacto sexual. Ahorita vamos a hablar más adelante específicamente de detalles de estos, pero lo que sí quiero hacer hincapié es que su prevalencia, como ustedes pueden observar, va del 50 al 90% en el caso de herpes 1, del 20 al 60% en el caso de herpes 2 y del 50 hasta el 95% del de varicela y herpes zóster. Ustedes ven, las prevalencias globales son muy altas. Esto es en personas sin inmunodepresión. Ahora, en cuanto a los virus tipo beta, que son el citomegalovirus, el virus herpes linfotrópico, o sea, el tipo 6 y el tipo 7, del tipo 6 hay 2 subtipos, el A y el B. Los 3 causan roceola. Perdón, déjenme silenciar esto. Y pues causan exantema, adenitis, linfoadenitis y sus prevalencias pueden llegar hasta el 100% de la población. Es decir, es ubicuo, es parte de nuestra microbiota, pero no, solo bajo ciertas circunstancias es que causan daño exagerado. Finalmente tenemos los virus gamma, que su prevalencia va del
del 2 al 80%. Ahí tenemos el virus de Epstein-Barr y el virus de sarcoma de Kaposi. Brevemente, el herpes 1 causa lo que conocemos como el herpes labial, mientras que el herpes 2 causa el herpes genital. Es más común el herpes 1 que el herpes 2. Y como les decía, las prevalencias son altas. El 48% de las personas suele tener 1 frente al 11.9% que tiene herpes 2. Y estas prevalencias pueden cambiar de acuerdo a la población. En población mexicana generalmente tenemos población más alta de herpes 1. Las prevalencias de ambos tipos van aumentando con la edad, es decir, conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos más probabilidad de presentar alguno de estos dos tipos de virus. Sin embargo, se ha observado un fenómeno muy interesante. En los últimos años, la prevalencia del tipo viral herpes 1 ha ido descendiendo hasta en un 10%, mientras que la del herpes 2, la de transmisión sexual, ha ido incrementando a más del 60%. El herpes 1 generalmente se adquiere durante la infancia, mientras que el herpes 2 se adquiere después o durante la adolescencia o después de esta cuando se inicia la actividad sexual, y es básicamente por el tipo de transmisión. El herpes 1 generalmente, como les decía, es oral, se adquiere durante la infancia a través del contacto y puede venir desde nuestros padres o así, ¿no? Y mientras que el herpes 2, pues es de contacto sexual. ¿Qué pasa entre estos virus y su interacción con el VIH? Bueno, pues las infecciones por herpes simple, ya sea 1 o 2, es de las enfermedades de transmisión sexual más común entre las personas que viven con VIH. Existe una sinergia muy fuerte entre estos dos tipos de infecciones, debido a que cuando hay una ulceración debida al herpes simplex tipo 2, pues hay una exposición de la piel que le facilita la entrada al VIH al organismo de la persona que lo padece. El tener VIH aumenta las recurrencias o las veces que nos van a dar brotes de herpes, tanto de 1 como de 2, e incluso en pacientes que son asintomáticos. Es decir, puede haber personas con VIH que estén en un tratamiento adecuado o que no tengan ningún tipo de síntomas, pero que tengan mayor recurrencia de herpes. Asimismo, la replicación de estos virus se incrementa, como ya les había mencionado, porque también se aumenta el número de CD4. En un estudio que se realizó en nuestro laboratorio por la doctora Dayana Vergara Ortega, se encontró que las personas que tenían un bajo nivel de CD4 tenían una mayor carga viral de herpes, y que el uso del tratamiento antirretroviral altamente efectivo se asoció con una baja frecuencia de herpes 2. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a la cuantificación. Entonces, lo que podemos observar es que hay una sinergia entre estos dos. Por otro lado, también el cuadro clínico de las personas que tienen herpes es diferente entre las que tienen VIH y no. En las personas que no tienen VIH, pues se presenta de la forma clásica, mientras que en las que tienen el virus de inmunodeficiencia hay una forma que se le llama atípica, que es mucho más ulcerativa, puede ser incluso pseudotumoral o hipertrófica y granulomatosa. Asimismo, la infección por herpes multiplica hasta en 3 veces el riesgo de infección por VIH. Ahora, pasando al virus de la varicela zóster, este virus, como sabemos, durante la infancia generalmente causa la varicela, que son erupciones cutáneas, que puede ser leve o grave en algunos casos cuando se complica. Una vez que se adquiere en la infancia y este cuadro se revierte, el cuadro sintomático, no quiere decir que el virus desaparezca, sino, como ya les mencioné, pasa a latencia, y de latencia pueden pasar muchos años y después, por alguna razón,
generalmente por la inmunosupresión y por diferentes factores como el estrés, se vuelve a activar este virus y entonces viene lo que conocemos como culebrilla o herpes zóster, que son erupciones cutáneas también mucho más dolorosas que forman ámpulas y generalmente pues se da en adultos. En personas que viven con VIH es mucho más frecuente que se presente este tipo de infección o de manifestación del virus herpes zóster que en las personas de población general, debido justamente al sistema inmunitario deprimido. La reactivación de este virus aparece independientemente de cuántas células CD4 tenemos. Ustedes saben que siempre se está monitoreando el número de células de CD4, pues para saber cómo está nuestro sistema inmune y ver qué tan susceptibles podemos ser o no a adquirir diferentes infecciones. Porque es un predictor, ¿no? Entre menos células CD4 tengas, mayor probabilidad de infecciones. Sin embargo, para el herpes zóster no sucede así. Independientemente de las cifras de CD4, se puede reactivar. De hecho, hay estudios que demuestran que en algunos casos la presencia de herpes zóster es de las primeras manifestaciones de la infección por VIH, es decir, una persona se da cuenta de que tiene VIH porque le dio herpes zóster. Y las lesiones que se presentan son más fuertes, digamos, más severas en las personas que viven con VIH que en las que no lo tienen. Ahora, el herpes Epstein-Barr, que es el tipo 4, pues se propaga por la saliva. La mayoría de las personas lo tenemos, su prevalencia llega a más del 90%. Los síntomas que causan se conocen como mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Y en algunos casos puede causar cáncer, como el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Sin embargo, estos son muy, muy raros en población general. Y ustedes pueden ver que la mononucleosis infecciosa puede afectar diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, es muy raro que se presente y solo se presenta en condiciones de inmunosupresión, característica de las personas que viven con VIH. Entonces, estas tienen un mayor riesgo de complicaciones por la infección de Epstein-Barr y pueden desarrollar síndromes linfoproliferativos como la granulomatosis linfomatoide, perdón, y la leucoplasia vellosa oral. El citomegalovirus, que es otro herpes virus ubicuo, también se transmite por fluidos corporales como sangre, saliva, orina, semen o leche materna. Se adquiere desde la infancia y permanece pues toda la vida. La mayoría de las veces no presenta síntomas, también es considerado parte de nuestra microbiota. Sin embargo, puede causar infecciones en bebés severas, que son las infecciones congénitas, y pues tienen consecuencias graves como la pérdida auditiva y retraso en el desarrollo. En personas que viven con VIH, esta infección es más severa y a menudo causa pulmonías, neumonías y las personas que tienen su sistema inmune debilitado pues tienen mayor probabilidad a presentar enfermedades asociadas a citomegalovirus como la retinitis, neumonitis, colitis, esofagitis y enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, como ven, la interacción entre estos dos virus también es demasiado destructiva. El tratamiento antirretroviral para el VIH puede mejorar el diagnóstico o pronóstico de los pacientes coinfectados. Sin embargo, pues se pueden dar muchos casos de reactivación. Tenemos ahora el herpes 6 y 7 que causan roceola y la roceola infantil, y también permanecen latentes durante muchos años y la mayoría de nosotros lo tenemos. Es ubicuo. Sin embargo, en personas con sistema inmune comprometido
pues estos virus causan graves enfermedades como la esclerosis múltiple, parálisis de Bell y diferentes síndromes linfoproliferativos, así como un síndrome de fatiga crónica. Entonces es muy importante que las personas que viven con VIH estén conscientes de todo de este tipo de infecciones. Finalmente, les voy a hablar del sarcoma de Kaposi, que esta es una enfermedad sistémica que afecta la piel y que puede invadir diferentes órganos internos. Se han descrito 4 subtipos de sarcoma de Kaposi. El primero en describirse fue el sarcoma clásico, que se presenta y se describió en el área del Mediterráneo, personas de Italia y de esa zona. Pero la mayoría son personas mayores, generalmente hombres, y suele presentarse como una sintomatología cutánea solamente y de órganos, miembros inferiores. Luego tenemos otra variedad que es el sarcoma de Kaposi endémico o africano, como su nombre lo dice, pues se presenta en personas de África, pero a diferencia del clásico, este se puede presentar en personas más jóvenes, menores de 60 años, y es un cáncer mucho más agresivo o más agresivo que el clásico. Y no solo se presenta a nivel cutáneo, sino que puede también afectar ya órganos internos a nivel visceral. Luego tenemos el síndrome, el sarcoma de Kaposi, perdón, asociado a trasplante, el sarcoma iatrogénico. Las personas que son sometidas a trasplante, ustedes saben que tienen que también someterse a un tratamiento de inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano que se les esté incorporando. Entonces, al bajar el sistema inmune, si ellos tenían una infección con el virus del herpes tipo 8, pueden desarrollar este tipo de sarcoma. Finalmente, tenemos el sarcoma epidémico, es decir, el que está asociado a las personas infectadas con el VIH. Y es el más comúnmente asociado con el SIDA, o sea, de todos los herpes, el que más se asocia al SIDA es el sarcoma de Kaposi, y tiende a ser el más agresivo. ¿Cómo empezó la historia del sarcoma de Kaposi? Este fue descrito por primera vez en 1872 como un sarcoma múltiple, pigmentado, idiopático. Pero no fue sino hasta 1970 que se asoció con estados inmunodeprimidos, con enfermedades malignas terminales y en pacientes trasplantados. Y lo que llamó más la atención en la historia del sarcoma de Kaposi fue justamente con la epidemia del SIDA, que fue que se detectaron las primeras partículas virales de tipo herpético en cultivos de tejidos de pacientes con sarcoma de Kaposi, y que ahí es donde se inició la epidemia del SIDA. Y ya en 1994 se descubrió o se caracterizó al virus herpes humano tipo 8, que es el causante de sarcoma de Kaposi. Y bueno, en la actualidad lo que sabemos es que este tipo de sarcoma está asociado al VIH, que afecta a hombres que tienen sexo con hombres, y que el riesgo de presentarlo se incrementa en ellos hasta en un 40%. En población general, la prevalencia de sarcoma de Kaposi, o de este virus más bien de tipo 8, es más o menos del 2%, mientras que en las personas que viven con VIH pues se incrementa hasta el 40%. Y aquí tenemos algunas de las interacciones entre estos dos virus. Como les mencioné, el sarcoma fue una de las primeras enfermedades asociadas al VIH. Se caracteriza por lesiones de piel, membranas mucosas, y casos avanzados pueden invadir los órganos internos. Se observó primeramente en hombres jóvenes que tenían relaciones con otros hombres, y estas lesiones que presentan ellos son de color púrpura, como lo ven en la imagen, y que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. A diferencia de los otros tipos de sarcoma, que generalmente eran las extremidades, ya fuera inferiores o superiores, en estas personas se presenta diseminado en todo el cuerpo. Y se asocia obviamente a la progresión a SIDA cuando el sistema inmunitario ya está completamente debilitado. Una buena noticia es que
inducción de la terapia antirretroviral altamente activa también puede reducir las causas de morbilidad por sarcoma de Kaposi, es decir, al mantener el sistema inmune relativamente estable, pues baja la probabilidad de que se presente este tipo de virus. Por lo tanto, y viendo todo este tipo de asociación, es importante que se realice un diagnóstico apropiado del tipo de herpes virus que puede tener una persona. Entonces, hay diferentes técnicas, técnicas serológicas, y son específicas para cada uno de los 8 o 9 herpes virus. Pueden ser tipos de tipo serológico, o puede utilizarse la aislación, el aislamiento del virus para su detección, la detección de antígeno o pruebas moleculares como el PCR. Asimismo, el analizar el tejido y el tipo de células que están siendo afectadas, pues ayudan a hacer un buen diagnóstico, y hay también las técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitología. El tratamiento para este tipo de infecciones en población general, hay principalmente 4 tipos de antivirales, que es el aciclovir, el valaciclovir, famciclovir, ganciclovir y valganciclovir. Los primeros 3 generalmente se utilizan para herpes 1 y 2, y el cuarto, el número 4, que son 2, ganciclovir y valganciclovir, se utiliza para citomegalovirus, y puede utilizarse para los otros miembros también de esta familia. Sin embargo, para las personas que viven con VIH requieren un tratamiento reforzado, y ahí en la tabla lo que ustedes pueden ver son ensayos clínicos, diferentes ensayos clínicos específicos para personas con VIH, dado que tienen conviviendo al virus de inmunodeficiencia, entonces también tiene que darse un tratamiento combinado de aciclovir y los de targa. Pueden ustedes revisarla con más detalle. Entonces, finalmente, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Ya vimos que son ubicuos estos virus, que pueden estar en nuestro cuerpo sin siquiera darnos cuenta, sin presentar sintomatología. Bueno, entonces lo que nos queda es prevenir, y una de las mejores formas de prevenir es la vacunación. Desafortunadamente no hay vacunas para todos los herpes virus que hemos revisado hoy, pero sí tenemos para el de la varicela. Entonces, una es inmunizar o vacunar a nuestros infantes para prevenir que adquieran el virus, y la otra es que como adultos podemos vacunarnos para no tener herpes zóster. Por otro lado, muchas de las infecciones son de transmisión sexual, como vimos en el caso de herpes 2, y en algunos casos también el herpes 1 se transmite mediante esta vía. Por lo tanto, la recomendación es el uso adecuado y consistente de condón. Adecuado, pues saberlo colocar bien, y la otra es que consistente, que sea en todas y cada una de las relaciones sexuales que tengamos, y no en unas sí y en otras no, porque bueno, esto va a disminuir la protección. También, si una persona tiene VIH o vive con VIH, pues lo que tiene que hacer es que debe evitar exponerse o estar cerca con alguna persona que tenga patologías asociadas a herpes virus. Es decir, si yo tuviera VIH y tengo un sobrino que tiene varicela, pues no me voy a ir a acercar a este sobrino que tiene varicela, porque la probabilidad de que yo adquiera el virus va a ser mayor, y dada mi condición de vivir con VIH, pues los riesgos también y las consecuencias van a ser mayores. La otra recomendación es que lleven una adecuada adherencia al tratamiento, ya que esto puede reducir los riesgos, así como los síntomas. En resumen, estas son las relaciones tóxicas entre el herpes virus humano o los herpes virus humanos y el VIH. Ahí en la tabla ustedes pueden ver en las manifestaciones clínicas o las enfermedades que pueden causar cada uno de los herpes virus en personas
inmunocompetentes, es decir, población que vive sin VIH, y en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, ustedes ven infección diseminada en la mayoría de los casos y manifestaciones más graves de lo que serían las infecciones en personas inmunocompetentes. Y esto sería prácticamente todo por mi parte. Este es el grupo de investigación donde yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y los invitamos a que si quieren conocer los programas de maestría, si me permiten el comercial, los programas de maestría y doctorado en el instituto, pues ustedes pueden ingresar a la página insp.mx y pues les agradezco su atención. Si tienen preguntas, con gusto puedo contestarlas. Muchísimas gracias, doctora. Sí tenemos preguntas. Están llegando por aquí y les recordamos que tenemos su número. También en nuestra página de Zoom. Les pedimos aquí a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta o comentario, ya sea que lo escriban o levantan la mano y les damos el micrófono. Bueno, doctora, primero que nada estoy viendo muchas felicitaciones. Muchísimas por todos lados nos están llegando felicitaciones para usted. Y le recordamos que nuestro número es más 52 55 87 92 46 58. Y comenzamos. En nuestra sala de Zoom nos dejaron una pregunta. Luis Quintana, ¿es en la fase de latencia donde los linfocitos TH1, CD4 más van disminuyendo y el virus pasa de etapas lisogénica a etapa lítica? En la etapa lisogénica, al estar intracelularmente, no expresan sus antígenos y pasan desapercibidos para el sistema inmune. Sí, durante la etapa de latencia, los virus se albergan en células, la mayoría de los, bueno, depende del tipo de los tres tipos de herpes virus, gamma, beta o alfa, se alojan en diferentes tipos celulares, pueden ser neuronales o pueden ser, como lo vimos en la presentación, algunos linfocitos. Ahí permanecen prácticamente inactivos y efectivamente no se muestran y por lo tanto el sistema inmune no los ve. Y conforme van bajando los CD4, que esto es a consecuencia de la infección por VIH, y diferentes estímulos, porque recordemos que esto no depende de un solo factor, depende de diferentes estímulos, entonces incluyendo factores como inflamación o estrés o alteraciones en la microbiota, es que se puede dar la reactivación y entonces producir el ciclo lítico que menciona, es decir, cuando la célula se rompe por la replicación viral, se reproducen muchas partículas del virus y entonces la célula se rompe y se disemina. Y esto también facilita la transmisión, que eso infecte en otras células y que que el virus siga replicándose constantemente. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra página de Facebook dice Armando Miramontes. Armando, no hay preguntas ingenuas, ¿eh? Aquí dice, aunque mi pregunta puede ser muy ingenua, ¿cuál es la superimportancia de prácticas sexuales seguras? No, pues la súper importancia de prácticas sexuales seguras es, es esa, el reducir el riesgo de adquirir diferentes infecciones. Aquí en el foro y en otros lo hemos mencionado muchas veces. Cualquiera de nosotros está en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual una vez que tenemos actividad sexual,
¿no? Si somos activos sexualmente, hay probabilidad de adquirirla y la mejor manera de protegernos es justo con las prácticas seguras. Básicamente el uso consistente y adecuado del condón, ya sea condón femenino y ya sea condón masculino. Sabemos que hay otras prácticas que pueden incrementar el riesgo de transmisión de infecciones de este tipo, sexo oral, sexo anal, múltiples parejas sexuales, pero también lo hemos dicho, cada quien es libre de ejercer su sexualidad como quiera, ¿no? Todos tenemos ese derecho de ejercer nuestra sexualidad, pero también tenemos la obligación de conocer y de cuidarnos y de llevar a cabo estas prácticas seguras. Muchísimas gracias. Aquí en nuestra sala de Zoom dice Karina, anonadada, felicidades. Primera vez que estoy en una ponencia así. Mis felicitaciones a todo el equipo que hace posible esto. Muchísimas gracias, Karina. Y aquí hay una más, dice Vicky, en nuestra sala de Zoom. Ya ves, Armando, que no es ingenua tu pregunta, que es muy importante. No hay preguntas malas, ¿verdad, doctora? Ninguna pregunta es mala. Ninguna. Todas nos resuelven dudas. Y como siempre digo, preguntas tú y todos aprendemos. Justo. Aquí, mientras que logro lo del Zoom, dice una licenciada en enfermería. Ser PBBS es significado de muerte tarde o temprano. Pues ser persona que vive con VIH, la probabilidad de progresar a SIDA y morir, pues sí es más alta siempre y cuando no se lleve a cabo un tratamiento antirretroviral adecuado. Ahora, la expectativa de vida de las personas que viven con VIH se ha incrementado. Lo que antes era una sentencia de muerte segura en los siguientes meses o años, ahora esto se ha prolongado y una persona puede vivir con VIH durante mucho tiempo siempre y cuando éste se mantenga controlado. ¿Cuántos años puede durar? No sabría decirte. A veces hay personas que mueren no necesariamente por alguna enfermedad asociada a SIDA, pero sí por otras causas. Y hay muchas personas que cuando no es controlada su infección, pues sí, mueren por enfermedades asociadas a esta infección. Muchas gracias, doctora. Aquí en nuestra sala de Zoom dice Vicky Varela. Excelente ponencia. Una consulta. Una vez realizada la prevención a través de la vacunación, ¿se puede realizar más acciones para la aparición de nuevos pacientes con enfermedades de herpes? Desde San Carlos, Minas, provincia de Córdoba, Argentina. Me imagino que se refiere a personas que viven con VIH. Lamentablemente, pues no existen vacunas más que para un tipo de virus, que es el de la varicela zóster. Y esa deberíamos de aplicárnoslas todas las personas con y sin VIH, los adultos mayores de 50. Para otros tipos de virus, pues como les mencioné, no hay como mucha manera de prevenir. Son ubicuos, los hemos adquirido desde la infancia, la mayoría de ellos, otros durante la adolescencia o cuando iniciamos nuestra actividad sexual. Entonces, lo único que hay que hacer para prevenir que se reactive es mantener nuestro sistema inmunitario lo más sano posible y si tenemos VIH, entonces seguir la adherencia al tratamiento antiviral es esencial para poder mantenernos jóvenes. Y como les decía, si sabemos de una persona que tiene síntomas de enfermedad asociada a herpes virus, pues tratar de alejarnos de ella durante el tiempo que dure la sintomatología, que es cuando generalmente pueden transmitir. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, un médico
ginecólogo? ¿Y cuál manejo de es el, no sé, actualizado de VIH en embarazadas? En embarazadas es muy importante la prevención de la transmisión vertical, porque como sabemos, este virus se transmite de manera vertical y es muy probable que una madre con altos títulos virales se la pueda transmitir a su bebé. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno en la norma está marcado. Una vez que la mujer embarazada se acerca a los servicios de salud, hay que hacer el diagnóstico de VIH. Si sabemos que tiene VIH, pues monitorear su carga viral y si es oportuno dar el tratamiento, evitar que nazca por vía, me parece que si parto normal tiene que ser cesárea y la lactancia materna. Si no está controlada, una madre con VIH no puede dar lactancia. Muchas gracias. Aquí hay un de Guatemala, monitor de salud y seguridad. Dice, ¿algún tratamiento médico específico para personas portadoras del VIH? Para tratar el VIH, bueno, sabemos que hay muchísimos tratamientos y hay combinaciones de esto. Yo no podría decirle un tratamiento porque hay varias y el médico tratante tiene que evaluarlo. Hay varias combinaciones entre los diferentes tipos de antirretroviral. Entonces, pues ese sí yo no podría darle una respuesta. Y para las infecciones con herpes, pues como les mencioné, hay básicamente 4 tipos de medicamentos y entonces el médico tratante tendría que ver cuál de ellos puede ser más efectivo para la persona. Muchas gracias. Aquí una enfermera de Paraguay le pregunta, ¿el SIDA es tratada o curada? Se puede mantener. Curable, hemos visto que a lo largo de la historia se han reportado 2 casos de remisión completa del virus, el paciente de Berlín y el paciente de Londres, pero no, hasta el momento no se ha encontrado una cura completa. Se puede tratar y mantener a la persona de manera sana ya por muchos años, pero no se cura. Una vez que adquirimos el virus, vamos a vivir con él toda la vida y lo mismo sucede con el herpes. Una vez adquirido, vivimos con ellos toda la vida. Muchísimas gracias. Aquí nos está llegando una pregunta a nuestro número y dice, doctora, muchas gracias por su ponencia y mi pregunta ¿es regla o es un factor de riesgo alguno de estos herpes que pueda llegar al VIH o es totalmente independiente? No es regla, no quiere decir que teniendo alguno de los virus herpes va a adquirir uno el VIH necesariamente, pero sí es un factor que incrementa el riesgo de adquirirlo. Es decir, si yo primero me infecté por herpes, tengo herpes genital, herpes labial o algún otro, y tengo contactos sexuales con otras personas que tienen VIH, es más probable que yo adquiera el VIH a no tenerlo. Ahí hay un micrófono abierto. Por favor, le encargamos. Para ir cerrando, nos preguntan aquí en nuestra sala de Zoom. Dice María Isabel, ¿la vacuna del herpes zóster la aplican en el sector salud? Que yo sepa, no. Esa la puede uno conseguir en farmacia. Ay, Desafortunadamente, el esquema de vacunación mexicana, el universal, no abarca todas las vacunas posibles. Abarca una gran parte de ellas, pero no todas. Para adultos está la de neumonía, por ejemplo, esa sí está disponible. Tétanos, pero para el herpes zóster no. Esa en farmacias la pueden conseguir. sí, aquí, aquí le está poniendo Aguilar Bernal, dice, en México no está en el esquema nacional de vacunación, se puede conseguir únicamente en medios privados con un costo alrededor de 2,000 pesos. En Y nuestra son sala, 2 dosis, además. ah,
O sea, serían 4,000 más o menos. Más o menos, sí. Ok. Ok, aquí también le están preguntando, Luis Quintana, ¿han tratado el herpes y VIH con factor de transferencia? No sabría decirlo, eso sí no lo sé contestar. Ok. Aquí una más. Eh, Vamos a dar aquí lectura de los que están llegando. Me están llegando muchas felicitaciones, demasiadas. Eh, Algunas de ellas me están diciendo que realmente no conocían tanta cantidad y los está obligando a investigar y a estudiar más, doctor. Así que, bueno, pues lo logramos para despertar el interés por aprender más para educarnos y ayudar mejor. En los recién nacidos, ¿cuánto tiempo se da o está en observación cuando está expuesto al VIH? Se les hacen pruebas antigénicas, aunque en los primeros meses podrían ser respuesta de la mamá, pero no estoy segura hasta cuándo se le da seguimiento para ver si fueron seronegativos. La verdad es que en este momento, me disculpo, no recuerdo la respuesta correcta y para no decir cosa que no, perdonen. No, no se preocupe, aquí nos está poniendo. Así es, te deja con ganas de investigar, de profundizar en este tema. Perfecto, aquí está llegando una más y dice, la pregunta es concisa, que si la mujer al contraer algún tipo de este herpes, se lo transmite al bebé si está embarazada. Sí, sí puede haber transferencia, transmisión vertical. Eh, el herpes 2, el herpes uno y el herpes 2 pueden transmitirse de manera vertical, pero solo al momento del parto. Entonces, es bien importante la detección del virus durante el embarazo, sobre todo si es en el tercer trimestre. Si sucede en este trimestre, la recomendación es que el bebé no nazca por parto normal, sino más bien por cesárea para reducir el riesgo. Muchas gracias, doctora. Aquí le preguntan que si todo este tipo de herpes em, tienen alguna vacunación como el virus del papiloma humano en niñas, que si se tiene que poner también a edades tempranas. La varicela es la única vacuna contra los herpes virus que tenemos. De los 8 o 9 que existen, solo hay para uno de los tipos de herpes virus, que es el de la varicela. Y ese, como ya lo comentamos también, se aplica durante la infancia, en el primer año, me parece, y posteriormente en adultos que tuvieron varicela se recomienda aplicar a partir de los 50. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta más. Soy promotor comunitario y mi pregunta es concreta. Para prevenir todo este tipo de relaciones tóxicas, es enfocada la educación y la promoción en el uso del condón. No hay nada más. En el uso de condón, en la vacunación para el herpes zóster, en la adherencia al tratamiento, pues básicamente llevar una vida saludable para tener un sistema inmunitario fuerte. Saludable es la alimentación, actividad El física, es ejercicio, todo. sí, 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 lo que fortalece nuestro sistema inmune. Ok. Muy bien, doctora. Aquí me está llegando una más, que en dónde pueden encontrar su investigación. Ustedes pueden poner en Scholar Google y poner ahí Herrera Ortiz, así con guión, Herrera Ortiz Antonia, y pueden encontrar las publicaciones en donde soy primer autor o coautora de las investigaciones que hemos publicado en el grupo. Muchas gracias. Le preguntan que si tiene
una investigación sobre este tipo de herpes, de los herpes, la relación tóxica. Tengo una que hicimos con sarcoma de Kaposi y el sistema inmune, cómo los procesos inflamatorios hacen que el sarcoma de Kaposi se reactive más y se produzcan más partículas virales en procesos inflamatorios sobre todo. Muchísimas gracias. Me están preguntando sobre sus redes sociales. Pues Eh, lo había puesto si quieren vuelvo a compartir y pantalla por para favor, que si es tan amable, si puede, si no, más adelante lo verán en nuestras redes sociales. En la página se va a no sé si publicar. ya lo ven. Sí, doctora, falta que se vea No, sus entonces permítame. datos. Sí. Uy, tengo que pasar toda la presentación, ¿no, verdad? Mientras vamos a leer algunas felicitaciones. Salomé, en nuestra página de Facebook dice, excelente, doctora Antonia Herrera. Muchas gracias, Ivette, por compartir sus conocimientos. Felicidades. Una Ahí se más. ve, Sí, sí, doctora, ahí se ve. Por favor, nos la puede dejar un momentito claro que para sí. que le tomen captura de pantalla o fotografía. Ana María Pérez, gracias por tan excelente conferencia. Elsa o Elisa, felicidades, excelente ponencia, doctora. Armando Miramontes, muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Felicidades. Julio César Delgado, excelente información. Muchas felicidades, doctora. Y así puedo seguir. Carlos Sandoval, saludos y felicitaciones desde Guatemala. Excelente. Gracias por compartir sus conocimientos médicos, doctora, de Guatemala. Y aquí una más, Katy, muy bonito tema. Felicidades para la doctora. María González, felicidades. Teresita del Rosario, excelente información y muy bien explicado. Gracias, doctora. Eh, y así puedo seguir, doctora. Espero que hayan tomado captura de pantalla. Y si me permite, doctora, vamos a hacer entrega de manera virtual de la constancia, su reconocimiento, pero le recordamos que esto no termina, que mañana entramos a la recta final y el tema es estigma y salud mental en personas que viven con VIH y nos acompañará el doctor Francisco Javier Rosa Santiago, investigador de la Universidad Veracruzana, con este gran tema y vamos a hacer entrega de manera virtual del reconocimiento a la doctora. Agradeciendo una vez más, es fascinante aprender de su mano, es excelente llevándonos de la mano así con manzanitas, bolitas, piedritas. eh, y no, en lo personal me encanta aprender de usted, escucharla. Aprendo mucho. Muchísimas gracias, doctora. Y la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Antonia Herrera Ortiz, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, por su excelente participación en la conferencia Relaciones Tóxicas y creo que aquí hay un problema, y VIH. En nuestra semana, sigamos el camino de los derechos, mi salud, mi derecho, en su modalidad virtual, Ciudad de México, 4 de diciembre del 2024, y firma por la mesa directiva la licenciada Nayeli del Carmen Delgado de la Cruz, vocal de esta mesa directiva, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias. Y aquí nada más le voy a leer para que vamos a sonreír un poquito porque dice, cuando leí el tema relaciones tóxicas, me imaginé que eran las relaciones tóxicas de las parejas y que pues tenía sentido lo que yo estaba pensando, porque al tener relaciones tóxicas,
pues nos podemos tener enfermedades de transmisión sexual. Para que vea, doctora. Entonces, me dio mucha risa leer que ella, por el título, se imaginó una relación de pareja tóxica. Y entonces, me dio mucha risa, doctora. Pues ¿Qué? era la intención, como captar la atención de esa manera, ¿no? Todos últimamente escuchamos relaciones tóxicas. Tóxicas. Y Sí. y bueno, acá en el ámbito, digamos, médico-biológico, una de esas relaciones son las que se dan entre este tipo de virus. Y bueno, podemos mencionar muchas otras, y que tal vez más adelante, si nos invitan, podríamos Claro, hablar de ellas. claro, para los que es la primera vez que la escuchan. La doctora es una de nuestras investigadoras consentidas. Siempre acudimos a ella, doctora, el virus del papiloma humano, porque también es experta en el virus del papiloma humano. Y si ustedes entran a nuestra página de Facebook, van a encontrar varias ponencias de ella. Excelente. Aquí nos está poniendo en nuestra chat de Zoom, Evangelina, jaja, me pasó lo mismo. Ya ve, doctora, escogió perfectamente el título. Felicidades. Creo que a más de 3 lo sacudió, doctora. Muchas gracias. Era la intención. Lo logró, lo logró. Mire, siguen poniendo sí, sí lo logró, sí, y nos siguen llegando. Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Ellas esperaban que iba a contar una historia de una relación amorosa y que por eso te iba a dar VIH, ¿no? Entonces, doctora, un mensaje, porque sé que es una mujer muy, muy, muy ocupada, un mensaje para cerrar esta tarde con este gran tema. No, pues agradeciendo a todos su atención, el que hayan estado aquí, el haber logrado captar su atención y mostrarle este otro tipo de relaciones tóxicas. Mi mensaje principal es ese: cuidémonos, recordemos que todos estamos expuestos a cualquier infección. Vivimos con un microbioma encima de nosotros, con muchos virus, con muchas bacterias, con muchos microorganismos, y algunos de estos pueden volverse tóxicos para nosotros bajo diferentes circunstancias. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Saludos a todos. Muchísimas gracias, doctora. Aquí me están pidiendo que sí nos puede compartir porque hemos estado solicitándole algunos links para compartir investigaciones que ustedes tienen, que si nos pueden compartir y que si podemos publicar alguno de ellos. Le lo platico con la doctora y como no, con mucho gusto les lo publicamos en nuestra página, alguna investigación de la doctora. Un abrazo fuerte hasta, ¿está en Morelos? ¿En Cuernavaca? En De- Cuernavaca. es delicioso, aquí tenemos frío. Un Aquí abrazo. también. Ay, mire, estoy con Mírame. la vi, dije, a lo mejor no está en Cuernavaca. ¿No? Un Sí. abrazo fuerte a esa hermosísima ciudad, de corazón a corazón en la distancia, a todos los que nos acompañan en esta tarde en sala de Zoom y que nos van a escuchar más tarde y mañana en la noche. Un abrazo fuerte en la distancia y por favor, vamos a evitar relaciones tóxicas, de las que quieran, pero vamos a evitar relaciones tóxicas y vamos a servir a la doctora con este gran tema para despertar esa curiosidad de investigar, de investigar más sobre estos temas para poder educar desde el núcleo familiar, desde tus hijos, tus hermanos, tu familia. Y solo tal vez alguno de tus contactos le despierte esa curiosidad, pero también podemos mejorar el estilo de vida de una persona, podemos prevenir y podemos salvar una vida, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches y los esperamos mañana. Bendiciones, doctora. Gracias, gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Gracias. Buenas Gracias. noches. Saludos a todos.